Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial sobre el transformador en nuestra serie de videos de máquinas eléctricas. Ahora veremos este ejercicio en el cual analizaremos y aprenderemos el sistema de medida por unidad. Este sistema de medida por unidad se utiliza cuando en un sistema donde hay varios transformadores es muy útil puesto que muchas veces las impedancias de un transformador, que pueden ser muy pequeñas o muy grandes para uno, con relación a otro transformador pueden ser totalmente irreales o totalmente pues minúsculas, de tal manera que se emplea el sistema de medida por unidad para poder, digamos, resolver y analizar las distintas variables de un circuito de una red que contiene varios transformadores. El sistema de medida por unidad va a ser lo siguiente. Voy a utilizar una cantidad llamada cantidad por unidad, la cual la voy a obtener de una cantidad real medida o calculada sobre la cantidad que estoy tomando como base. Por lo tanto, lo primero que necesitamos saber es qué cantidad voy a tomar como base. Puedo emplear, por ejemplo, potencia aparente de base, voltaje de base, corriente de base, impedancia de base. Las variables clásicas de los circuitos eléctricos en alterna, o en este caso en términos fasoriales. Entonces vamos a comenzar primero. Para poder hacerlo tenemos aquí que visualizar que tenemos tres regiones. Entonces vamos a poner aquí la región número uno, que es la región del generador. Tengo una segunda región, que es la región del medio. Vamos a ponerle que es, en este caso, una región de la línea de transmisión. Voy a ponerle de la línea. Y una tercera región que ya viene siendo totalmente la carga, donde tenemos incluso la impedancia que me dan. Entonces tenemos los distintos datos necesarios para poder llevar a cabo el ejercicio por sistema por unidad. Entonces vamos a ver, en la región de nosotros, del generador, es donde vamos a tomar nuestra, en este caso, nuestro valor base. De tal manera que voy a tomar como potencia aparente base y como voltaje base estos dos. Entonces vamos a poner potencia aparente de base, serían los 10 kilovoltios amperios, y nuestro voltaje de base en la región del generador sería los 480 voltios que tengo de voltaje de base. Y con esto podemos calcular, por ejemplo, la corriente de base aquí, en este circuito. Asimismo, podemos calcular también una impedancia de base. Entonces vamos a calcular. Sería una corriente de base. Sabemos que para calcular corriente, pues lo podemos hacer aquí. La potencia aparente, recordamos la fórmula de la potencia aparente, es siempre V por I para el análisis de alterna. Entonces, nosotros podemos emplear eso y despejar de ahí la corriente, lo cual sería la potencia, sería S, potencia de base, entre el voltaje de base que tenemos. Si estoy empleando obviamente valores de base, me va a dar siempre una magnitud de base. Entonces serían 10.000, que sería 10 kVA, entre 480 voltios. Vamos a ver cuánto nos da. En este caso me da, son 10.000 entre, o sea, 10K, son 10.000 entre 480, me da 20.83 de I de base. Ahí está, 20.83 amperios de base. Y entonces puedo calcular también la impedancia de base para la parte del generador. La impedancia de base pues sigue siendo las mismas reglas, es el fasor voltaje de base, en este caso, entre el fasor corriente de base. ¿Cuánto es el voltaje? Tendríamos que son 480 entre nuestro último valor que es 20.83 amperios. Al hacer esto, este cociente me da 23.04. 23.04 y en este caso pues es impedancia, entonces son ohms. Listo, ya tengo la parte del generador ahí ya analizada. Ahora, con otro color para hacer diferencia, vamos a obtener los datos de la línea de transmisión, que viene siendo justo acá. Entonces, para eso necesito otra vez otros valores de base. Vamos a ver qué tenemos. Si nos damos cuenta, el transformador nos está indicando que la relación de transformación que tenemos ahí es de 10 a 1. Acá lo podemos ver. De 10 a 1. Significa que el voltaje de aquí, con respecto al voltaje del lado derecho, es 10 veces más grande el del lado derecho. Entonces, si yo tengo aquí que el voltaje son 480, 480 están aquí, 10 veces más grande me daría 4800. Entonces sería voltaje de base en la línea, sería 4800 voltios. Ahora, la potencia aparente de base, ojo, recordamos que el transformador
Es un elemento que me permite hacer los cambios de voltaje y de corriente, bajarlos y subirlos, siempre y cuando la potencia permanezca igual. Entonces, la potencia que se transmite, a fin de cuentas, es la misma potencia a través de todo el sistema, siempre y cuando pase por los transformadores, que lo que hacen es eso, equiparar la misma nivel de potencia. Entonces, la potencia, en este caso de base, no va a cambiar. Serán los mismos 10 kVA. Listo. Entonces, una vez teniendo esto, podemos calcular nuevamente nuestra corriente de base 2 y nuestra impedancia de base 2. Vamos a ponerle aquí subíndices para indicar son 2, son 2. Entonces ahora vamos con la corriente de base 2, que sería exactamente el mismo cociente. Serían 10.000 entre 4.800. Entonces serían 10 kVA entre 4.800 voltios. Vamos a ver cuánto nos da esto. Me da 2.083 amperios. Listo. Y finalmente nuestra impedancia de base 2, vamos a ponerlo así, que en este caso tendríamos que hacer 4.800 voltios entre 2.083 amperios. Eso me va a dar una impedancia grande, 2.304 ohms. Entonces, quedamos que entonces estos valores de la región 1 vamos a ponerle valores de base sub 1. Y ahora vamos con la carga. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de la carga. Tengo aquí mi región de carga, con lo cual voy a poder obtener también ciertos valores. Vamos con el voltaje de base 3. La impedancia de base 3, si nos damos cuenta, recordamos que hay que pasar la misma potencia aparente, entonces serían 10 kVA. Este es el único valor que no cambia. Entonces, si acá me dice que son 20 más grande aquí con respecto al de la derecha, entonces tengo que hacer 4.800 voltios, dividirlo entre 20 para obtener el voltaje reducido en la parte de la carga. Vamos a ver cuánto da. 4.800 entre 20 me da 240 voltios. Y podemos nuevamente aquí calcular nuestro corriente de base 3, que serían los 10 kVA entre los 240 voltios. Vamos a ver cuánto tenemos. Y esto nos da de 41.67 amperios. Ahí está. Y finalmente la impedancia de base 3, que ya sabemos, ya no voy a poner aquí, qué es lo que se hace en la impedancia de base 3. Es fasor voltaje, que es 240 entre la corriente, que son 41.67. Entonces 240 entre 41.67 me da 5.76 amperios. Listo. Ahora sí, ya tenemos aquí todos estos valores ya en base, para lo cual ahora sí podemos ya transformar todo esto a su equivalente en por unidad. Entonces, para esto me voy a quedar únicamente con los valores base. Vamos a borrar lo que no nos sirva, que en este caso pues lo tenemos justo aquí. ¿Y qué valores son los importantes de los que voy a tomar como base? Pues necesitamos el voltaje del generador, este voltaje del generador como base. Necesitamos la impedancia de la línea y necesitaremos también, al final de cuentas, la impedancia de la carga que está aquí. Entonces, voy a tomar, si me doy cuenta, los que vamos a transformar en por unidad serán los elementos que están participando a nivel de circuito. El generador, la reactancia que tenemos aquí y nuestra carga. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Ya tenemos estos datos, entonces vamos a borrar esta parte. Ya tenemos estos datos, entonces vamos a borrar. ¿Qué borraremos? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Todo esto, vamos a escribir aquí los datos que son importantes. Sabemos que el voltaje del generador son 480 voltios. Ángulo, bueno, es 480, ángulo de 0 grados. Después viene nuestra impedancia de la línea, vamos a ponerle Z de la línea. Son 20 más J 60 ohms. Y luego viene la impedancia de la carga, vamos a ponerle ZC, que sería 10 ángulo de 30 grados. Listo. Con esto ya podemos ahora sí borrar nuestro circuito y comenzar a ver qué datos vamos a ir cambiando por unidad. De hecho, son esos tres datos que apuntamos en el lado de la derecha.
Con esto me va a permitir dibujar un nuevo circuito equivalente. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a hacer esas transformaciones A por unidad. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el voltaje del generador en sistema de por unidad, recordamos, es el valor real dividido entre el valor base. Entonces, ¿cuál es el valor real del generador? Son 480. Ángulo de 0. Entre el valor base. Acá tenemos en la región del generador, nuestro valor base fue este de aquí que tenemos, que son 480 voltios. Entonces, tendré que poner 480 entre 480. Esto me da 1, ángulo de 0 por unidad. Ángulo de 0 por unidad. Ahí está. Ahora vamos con la impedancia de la carga, que me dio que era 20, este es el valor real, más J60, dividido entre su valor de base. Entonces vamos al circuito de la línea, que es este, y la impedancia base en este caso me da, impedancia base 2 serían 2304. Entonces 2304 ohms, bueno, todos son ohms aquí. Entonces sería, este es el símbolo de ohm, que no se aprecia bien. Bueno, al final de cuentas se van a cancelar y nos va a quedar por unidad. Entonces lo hacemos y me queda 20 entre 2304 sería .0087, .0087 más J 60 entre 2304 nos da de .026 por unidad. Listo. Y ahora vamos con la impedancia de la carga, que es de 10 ángulo de 30, ángulo de 0, ángulo de 30, sí, sí, entre la impedancia de base en la carga. Acá está la impedancia de base en la carga. Ah, perdón, esto le puse aquí amperios, es ohms. Entonces sería 5.76 ohms. Se van a anular las unidades y esto me va a quedar una impedancia de base en por unidad en la carga sería de 1.73. Ángulo de 30. Y esto sería en por unidad. Entonces ya hemos transformado, ahora con todos estos valores, final de cuentas ya tenemos ahora sí transformado todo a un circuito equivalente que se puede resolver todo utilizando estos valores de por unidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría el nuevo circuito equivalente? Bueno, pues tendríamos que dibujar en este caso nuestro generador. Ahí está. Luego tendríamos que redibujar nuevamente la impedancia de la línea, que son dos elementos. Y luego, final de cuentas, alimentando a la impedancia de nuestra carga. Como yo ya obtuve los elementos en por unidad, pues puedo expresarlos en este circuito. El generador en este caso valdría ya 1 ángulo de 0. Esto de aquí valdría .0083 más J.026 en por unidad, todo esto. Vamos a ponerle aquí, tenemos que especificarle que son por unidad. Y la impedancia de la carga que sería 1.73 ángulo de 30 grados también en por unidad. Entonces ya tengo un nuevo circuito equivalente en el cual yo ya puedo hacer los distintos análisis que se me requiera. Por ejemplo, los análisis más básicos se refieren a las potencias. Entonces yo puedo aquí ir calculando las distintas potencias. Por ejemplo, si aquí yo quiero calcular la corriente, pues sería muy fácil. Para calcular la corriente que fluye en todo el sistema, o en este sistema de potencia, obviamente es una corriente de por unidad, pues estableceríamos lo siguiente. Sería la corriente en por unidad. Para esto tendríamos este voltaje y más la suma de todo esto. Entonces el voltaje sería 1 ángulo de 0 grados entre sumar estas dos impedancias, que sería de .00, tenemos aquí .0083 más J.026, esto sumado a 1.73 ángulo de 30. Obviamente hay que transformar esto a forma rectangular para después sumar. Y ahora sí, ya cuando sumemos, podamos hacer el divisor de esto entre esto.
Entonces, si hacemos todo esto, nos da lo siguiente. Al final nos debe de quedar exactamente punto 569, tengo aquí, punto 569 con ángulo de menos, vamos a ver cuánto nos da el ángulo de menos 30.6 grados. 30.6 grados por unidad. Entonces, esta sería nuestra corriente en este sistema por unidad. Listo. Ahora, con la corriente ya prácticamente podemos nosotros determinar las potencias. Por ejemplo, imaginemos que nos piden la potencia en la carga o las pérdidas en las líneas. Entonces, la pérdida la potencia en la carga, por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Potencia en la carga por unidad. ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Pues es corriente cuadrada por la resistencia. Entonces, ¿cuánto tenemos de corriente cuadrada en este caso? Corriente cuadrada en por unidad por nuestro valor resistivo también en por unidad. Entonces, ¿cuánto sería esto? La corriente aquí la tenemos, que sería 0.569. Esto habría que ponerlo al cuadrado. Y la resistencia sale obviamente de transformar esto a la forma rectangular. Y la parte real de la forma rectangular, o la parte del vector en X, como quieran verlo, será nuestra resistencia. Lo único que tenemos que hacer es 1.73 por coseno de 30. Y esto nos da un valor de 1.503. 1.503. Entonces, esto es resistencia y este es el valor de la corriente que atraviesa esa resistencia. Esto nos da una potencia de 0.0487. Punto, en este caso, 487. Ahí está. Entonces, este valor lo tenemos en por unidad. Por lo tanto, aquí si nos damos cuenta, lo que tengo que hacer es, si yo quiero saber exactamente este valor en por unidad, pero ya lo quiero pasar a valor real, que es el valor que me interesa, entonces lo que tenemos que hacer es, si la potencia suministrada a la carga es esta en por unidad, sabemos que tenemos una potencia de base, que son de 10.000 voltios o de 10 kilovoltios amperios. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar esa potencia de 10 kilovoltios amperios por esto. Y al final de cuentas, si yo hago eso, 0.487 por los 10 kilovoltios, que es nuestro valor de potencia de base, ¿cuánto me da? Me da 4.870 watts. Y ahora sí tengo un valor ya real que yo ya puedo, de alguna manera, relacionar en la carga, en el sistema, sin considerar ya, en este caso, pasar por todo el sistema por unidad, sino ya en valores reales del circuito. Y bueno, aquí ya vimos nuestros pasos para poder utilizar el sistema por unidad de un ejercicio donde se basa en transformadores. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like.